Hoy vamos a explicar la que quizás sea la lección más importante del curso, que es la teoría austríaca del ciclo. Y este es el gráfico esencial que trata de representar la complejísima estructura de etapas productivas que se da en una economía moderna. Hombre, es imposible recoger de manera gráfica esa estructura productiva de nuestras economías, precisamente por el enorme grado de complejidad que tienen. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo de simplificación. La ilustración gráfica, como vamos a ver juntos, nos ayuda a comprender muchas ideas esenciales de la teoría del ciclo y de la teoría del capital. Además, tiene rancio abolengo en la ciencia económica. Ya desde Jevons, pasando por von Baberg, se efectúan hasta llegar a Hayek representaciones de este estilo de la estructura productiva. Entonces, ahora voy a explicar en qué consiste este gráfico para que todos lo vayamos entendiendo. Lo vamos a explicar paso por paso. En primer lugar, lo primero que quiero que quede claro es que todas las cifras de ese gráfico aparecen en unidades monetarias, es decir, son valores descritos en unidades monetarias. Y de alguna forma, el gráfico recoge la conceptualización desarrollada por Menger respecto del proceso productivo. Recuerde que Menger denominaba bienes económicos de primer orden a aquellos que satisfacen directamente las necesidades humanas, es decir, los que se encuentran ya en el fin que pretende lograr la acción, la última etapa que pretende alcanzar el actor, y denominaba bienes económicos de segundo, tercer, cuarto orden y sucesivos a aquellas fases intermedias, etapas intermedias por las que había que pasar antes de llegar al fin, siendo el orden más elevado conforme más alejada se encontrara la etapa del tan esperado bien final de consumo. Bueno, pues aquí hemos supuesto, por simplificar, que el proceso productivo está constituido por 5 etapas de un año de duración cada una. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y así sucesivamente. Vean a la izquierda del gráfico que hay dos posibles interpretaciones de él. Una interpretación diacrónica, que significa que aquí representamos 5 etapas sucesivas. Vean que la primera etapa del primer año, la más pequeñita, arriba es la más alejada del bien final del consumo. Vamos a suponer que esa etapa corresponde a la extracción del mineral de hierro de las minas. Entonces, en esa etapa hay una serie de empresas mineras que extraen mineral. Para esto tienen que pagar a sus trabajadores. Y eso es lo que significa la flecha hacia arriba de 18. Pagan 18 unidades a los trabajadores y a los propietarios de los factores originarios de producción, por ejemplo, el alquiler de la parcela de tierra donde se encuentra la mina. Y luego venden el mineral por 20 unidades. Esto es lo que se recoge dentro de esta primera etapa. Claro, si yo soy empresa minera y he incurrido en costes de 18 y vendo por 20, he obtenido un beneficio de 2 unidades. Y esa es la flecha hacia la derecha correspondiente a la primera etapa. La ven ustedes, 2 unidades. Si he invertido o he adelantado a los trabajadores al comienzo del año 18 unidades y a cambio de eso los trabajadores enajenan la propiedad del producto, el mineral de hierro extraído, y yo lo vendo transcurrido el año por 20, obtengo un beneficio de 2, que ya saben que ese beneficio contable era una de las manifestaciones del tipo de interés bruto de mercado más menos los beneficios y pérdidas empresariales puras. Suponiendo que no existan, pues sería que he obtenido de una inversión de 18, un año después he obtenido la recuperación de los 18 más 2 unidades más, que sería un interés de 2 dividido entre 18, aproximadamente el 11%, que es lo que explico a la derecha. Ahora, ese mineral de hierro, a su vez, pasa a la siguiente etapa. Hay una siguiente etapa de otro año de duración, vamos a suponer, a efectos simplificativos. La segunda etapa, segunda etapa sucesiva, es que el mineral de hierro pasa a un proceso de transformación. Llega a un alto horno, por ejemplo, donde es convertido en acero.
Y eso sería la segunda etapa que ven ustedes que tiene en la columna subrayada el valor de 40. Pues el valor de 40 lo vamos a entender enseguida. Surge de que, primeramente, ahora la empresa es el Alto Horno. Tiene que comprar el mineral de hierro. Se lo compra la etapa anterior por 20. Pero además también tiene que contratar trabajadores. En el Alto Horno hay trabajadores. Y tiene que contratar otros factores de producción. Entonces vean la flecha hacia arriba. Ven que adquiere un valor de 16. Por tanto, si yo compro mineral de hierro por 20 y luego pago a los trabajadores en mi Alto Horno 16, adelanto un total de 36 unidades. Pero vendo el acero por 40. Quiere decir que obtengo un beneficio, ven ustedes la flecha a la derecha, de 4. 4 entre 36, que es lo que he adelantado, viene a ser otro 11% de rentabilidad. Y vamos a suponer que sigue el proceso productivo y entra en su tercer año, porque estamos siguiendo el esquema diacrónico. Si entra en su tercer año, bueno, pues imaginen ustedes que el proceso es distribuido a una serie de empresas fabricantes de automóviles y entra en la cadena de montaje. Entonces, las empresas de automóviles venden por 60 unidades, pero han tenido que comprar el acero por 40 y a su vez tienen trabajadores a los que pagan 14. 40 más 14, 54, venden por 60, pues quedan 6 de beneficio, que viene a ser también aproximadamente el 11%. Y eso lleva un año. Pero luego lleva otro año la distribución entre los diferentes países por transporte, etcétera. Pues sería el cuarto año del proceso productivo, que ven que tiene un valor final, su producto, de 80, que está constituido por los 60 que pagan esas empresas, concesionarias, etcétera, a la fábrica de automóviles, le pagan 60. Pero también los concesionarios pues tienen personal, etcétera, al que pagan 12, la flecha hacia arriba. Entonces, 12 más 60, 72, venden los coches por 80 y obtienen un beneficio de 8. Y luego llega por último la etapa final, la última, que es la etapa de distribución final, cuando llega al consumidor. Es una etapa que pueden ustedes visualizar en forma de campañas publicitarias, en la prensa, radio, televisión, cines, stands en ferias comerciales, hasta que llega a la última etapa, el quinto año, donde los consumidores finales, ustedes y yo, compramos los coches, y compramos los coches pagando 100 unidades. Esa es lo que se gasta en el consumo final. Por eso decimos abajo, consumo final igual a 100 unidades monetarias de renta neta. Hemos comprado bienes automóviles como bienes de consumo por importe de 100 unidades, que a los que nos lo venden les ha costado 80, más 10 a los trabajadores, pues total 90, y obtienen 10 unidades monetarias de beneficio. Ahora, no solo podemos conceptualizar la estructura productiva de una manera diacrónica, es decir, seguida, desde que se diseña el coche y se extrae el mineral de hierro hasta que el coche termina fabricado y es entregado con sus llaves al cliente, pasan 5 años. También podemos interpretar la estructura productiva de una manera sincrónica, es decir, sincronía respecto de diacronía significa que es como una foto, que en este momento, si hacemos una foto de la estructura productiva, en este momento hay empresas dedicadas a extraer mineral de hierro. Mineral de hierro que no sabemos en qué terminará. Terminará materializado en vehículos o en barcos o en estructuras metálicas dentro de 5 años, 3 o 4. No lo sabemos. Pero hoy hay empresas dedicadas a esa etapa. Y la llamamos, en la conceptualización sincrónica, quinta etapa. ¿Por qué? Porque en honor a Menger, recuerden que Menger llamaba bienes económicos de orden superior a los alejados de la etapa final del consumo y que el nivel era más alto conforme más alejado estaba. Pues el nivel quinta etapa, es el más alejado del consumo. Pero también hoy, si hacemos una especie de foto en términos sincrónicos de la estructura productiva, también hoy hay múltiples empresas dedicadas a tratar el hierro y convertirlo en acero, en forma de altos hornos. Pues esas estarían en la cuarta etapa. Y están produciendo acero que no sabemos en qué terminará materializado. Ya no dentro de 5 años, sino dentro de 4. Acero, pues por ejemplo, para una torre, grúa, o para un tanque, o para un vehículo industrial. Pero también hoy hay
empresas dedicadas a la tercera etapa, a producir bienes económicos de tercer orden, de todo tipo, que madurarán en un bien de consumo dentro de 2 años. Y también hoy hay múltiples empresas dedicadas a la segunda etapa, es decir, justo antes del consumo final. Por ejemplo, los proveedores del Corte Inglés, los que fabrican las telas, los zapatos, etcétera, que venden al Corte Inglés, están en la segunda etapa hoy. Están aportando al proceso productivo y solo madurarán como bienes de consumo dentro de 1 año. Y también hoy, por último, hay una constelación de empresas dedicadas a la primera etapa, a la etapa de bienes económicos de primer orden, de consumo, a la etapa que está en contacto directo con los consumidores, por ejemplo el Corte Inglés o los concesionarios que venden los automóviles, que todos ellos venden un valor de 100 unidades monetarias. Luego fíjense, o bien seguimos la pista en el caso del coche, desde que se diseña y extrae el mineral de hierro hasta que se entrega al cliente, que pasan 5 años, o bien hacemos una foto a la estructura productiva hoy, este año, donde vemos que simultáneamente los trabajadores y las empresas están especializados bien en la quinta etapa, en la cuarta, en la tercera, en la segunda o en la primera más próxima al consumo. Ustedes el día de mañana, cuando terminen su carrera y se pongan a trabajar, entrarán en una empresa y lo más probable es que sea una de las empresas de las etapas no inmediatamente en contacto con el consumo, porque si suman ustedes el valor de 20 más 40 más 60 más 80, se darán cuenta que es muy superior al valor de 100. Es decir, el esfuerzo humano de trabajadores, de empresas y las transacciones que hay entre las etapas anteriores al consumo superan con mucho a el número de trabajadores, empresas y lo que vende la etapa última del consumo. Pues claro, se extrae mineral de hierro y eso a su vez se vende al alto horno y eso a su vez se vende a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y solo al final el consumo. Es importante que como economistas visualicen esto. Generalmente tenemos la idea de que lo más importante es el consumo y es la etapa más importante y la parte más importante de la renta. Radicalmente falso. El consumo viene a ser, en las economías modernas, no supera un tercio, en torno al tercio, a la cuarta parte de todo el esfuerzo productivo y de toda la renta que se gasta. La inmensa mayoría del esfuerzo productivo de los trabajadores y de la renta se refiere a las transacciones de las etapas anteriores, como perfectamente visualizamos gracias a este esquema simplificado de etapa productiva. Vean ustedes lo que reciben los factores originarios de producción los trabajadores. Sumemos las celdillas de arriba. 18 más 16 más 14 más 12 más 10. Total 70 unidades reciben los trabajadores. Pero luego los capitalistas de cada una de las etapas van obteniendo un beneficio que es el que tenemos a la derecha. 2 más 4 más 6 más 8 más 10, que totaliza 30. 70 unidades que reciben los trabajadores más 30 de beneficios o de interés que reciben los capitalistas hace un total de renta neta de 100, que es precisamente la que se gasta en bienes de consumo. ¿Se dan cuenta? Luego, el concepto de renta hay que distinguir su versión bruta de su versión neta. En términos brutos, la renta que cambia de manos a lo largo de los 5 años en la visión diacrónica o en la visión sincrónica en el año, es la suma de 20 más 40 más 60 más 80 más 100 más lo que se paga a los factores originarios. Lo vamos a ver ahora, 370. Esa es la renta bruta, lo que cambia de manos entre todas las etapas intermedias hasta llegar al final. Sin embargo, se llama renta neta a la que llegan los factores originarios y a los propietarios de las empresas que gastan en bienes de consumo, que es 100. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama renta neta? Porque es lo que da lugar a los bienes de consumo y lo que se gasta en bienes de consumo. Las transacciones entre las diferentes etapas intermedias no se plasman en consumo, aunque forman parte de la renta bruta. La renta, en términos monetarios, bruta del periodo resulta de sumar todas las transacciones en términos de unidades monetarias que de abajo a arriba se producen durante ese periodo. Y esa renta bruta, si suman ustedes, asciende en nuestro ejemplo a 370 unidades monetarias, de las cuales 100 son las que se gastan en bienes de consumo y 270 son las que
se adelantan a los trabajadores y a los factores originarios, a los proveedores de la etapa interior, y luego se recuperan con un beneficio vendiéndolo a la etapa siguiente, durante ese mismo periodo. Es importante porque este esquema de estructura productiva, de forma triangular, nos hace entrar por los ojos una idea esencial, que muchos economistas no entendieron bien, ni siquiera Adam Smith, y es que la cantidad de dinero que se gasta en bienes de producción durante cualquier periodo de tiempo supera con mucho a la cantidad de dinero que se gasta durante ese mismo periodo en bienes y servicios de consumo. O sea, la cantidad de dinero que en el año 2009 las empresas gastan en comprar mineral de hierro, en comprar acero a los altos hornos, en adquirir a las fábricas que hacen robots para convertir la plancha y darle forma, en pagar a las empresas que hacen el montaje en serie de los coches, pagar a los transportistas, en pagar a los que hacen las campañas publicitarias. Todo lo que se gasta en todas esas etapas intermedias supera con mucho a lo que se gasta en adquirir los coches que se venden en el año 2009. Y en nuestro ejemplo está clarísimo, lo que se gasta es 100 en comprar bienes de consumo, en cambio lo que se ha gastado en las etapas intermedias son, súmelo, 270. Cuidado que esta idea es esencial. Y pari passu, a la vez, de la mano, no solo es que la cantidad de dinero que se gasta en las etapas intermedias, en los factores productivos, supera con mucho a la cantidad de dinero que se gasta en bienes de consumo, es que el esfuerzo humano, empresarial, de trabajadores, está sobre todo concentrado en las etapas de los factores de producción alejadas del consumo. Son solo una fracción pequeña los que están dedicados al consumo, los que son los dependientes del Corte Inglés, etcétera. En el esquema de la estructura productiva que acabamos de ver, los agentes económicos como consumidores, como empresarios, gastaban en bienes de consumo, ¿cuánto? 100 unidades monetarias. Bueno, vamos a suponer que de pronto, de sopetón, y para que sea, no se entre por los ojos, ilustrativo, todo el mundo ve disminuir su preferencia temporal. Empieza a valorar en términos relativos menos el presente que el futuro que antes. Está dispuesto, por tanto, a posponer la consecución en un futuro más lejano de los bienes de consumo, es decir, a posponer a un futuro más lejano la consecución de sus tan ansiados fines. Claro que todos, a igualdad de circunstancias, siempre valoramos más el presente que el futuro. Lo que le estoy diciendo es que la intensidad, de pronto, con que se valora más el presente que el futuro, de pronto disminuye. Y para que sea muy claro, vamos a suponer que de golpe los agentes económicos deciden ahorrar un 25% de su renta neta. Como en nuestro ejemplo, suponíamos que gastaban 100 de renta neta en bienes de consumo, deciden ahorrar 25 y gastar en bienes de consumo nada más 75. Pues bien, si esto se producen tres efectos importantísimos en la economía. Vamos a mencionarlos uno a uno. El primer efecto es que si de golpe decidimos consumir menos, en vez de 100, 75, ¿qué creen ustedes que pasa con las ventas del Corte Inglés? Que bajan. ¿Y qué creen que pasan con los beneficios contables de las empresas que están más próximas al consumo? ¿Estarán muy bollantes o empezarán a entrar en barrena y a tener dificultades? Empezarán a reducirse. Luego el aumento del ahorro, como supone menos consumo, da lugar a que de entrada caigan los beneficios en términos relativos de las empresas más próximas al consumo. Mientras que los beneficios de las empresas más alejadas del consumo, como están produciendo bienes para dentro de 5, 4, 3, 2 años, se dan cuenta, siguen igual. Entonces, aquí hay una disparidad de beneficios. ¿No se acuerdan que en el gráfico de la estructura productiva que acabamos de ver, la tasa de beneficio, aunque es una manera burda e imperfecta de hablar, el tipo de interés de cada etapa venía a ser el mismo, el 11%? Esto es resultado del ánimo de lucro de los empresarios. Si ven que en una etapa hay mucho beneficio y en otra etapa pérdida, ¿qué es lo que hacen? Abandonan las etapas menos beneficiosas y se van a las beneficiosas. Y entonces, ¿esto qué efecto tiene? Al venderse más en la etapa que tenía muchos beneficios, los precios bajan y los beneficios se reducen, y al abandonar y vender menos los que tenían pocos beneficios, los beneficios tienden a subir. Es decir,
El propio ímpetu empresarial de búsqueda de beneficios pone en funcionamiento un proceso de especulativo y de arbitraje que tiende a igualar los beneficios entre las diferentes etapas. Pero si de golpe y sopetón se ahorra más, este proceso empieza a ponerse en funcionamiento. Los beneficios de las empresas de consumo se resienten y los beneficios de las empresas más alejadas del consumo en términos relativos son mayores. Luego, el primer efecto es el efecto esencial, que es el que tienen los beneficios en una economía de mercado, orientando a los empresarios qué es lo que deben de hacer. Y lo que les dice a los empresarios es: señores, tenéis que redirigir vuestros esfuerzos desde el consumo inmediato, ventas, Corte Inglés, etcétera, hacia donde se obtienen más beneficios relativos, la minería, los altos hornos, etcétera. Porque en el consumo inmediato los beneficios han caído, porque la gente ha decidido consumir menos. Es el primer efecto, es el efecto de disparidad de beneficios, que es una señal esencial que guía a los empresarios sobre lo que tienen que hacer y está diciendo: ¿qué ha pasado? La gente decide posponer su consumo a un futuro más lejano. Pues debéis dedicar vuestro esfuerzo a actividades que madurarán en un futuro más lejano, porque las actividades que maduran hoy en el consumo inmediato están con beneficios muy bajos. Y esto es lo que se describe en el gráfico 5.2. La etapa final del momento T+1 es cuando el consumo se reduce a 75 unidades. Vean los beneficios a la derecha y cómo es mucho mayor el beneficio en las etapas alejadas del consumo que en las etapas próximas al consumo. Recuerden que el consumo y las empresas dedicadas a la etapa última del consumo es solo una fracción pequeña, 1/3 o así, del total del esfuerzo productivo. Entra ahora en un declinar porque tiene menos beneficios y entonces, si tiene menos beneficios y vende menos el Corte Inglés, ¿ustedes creen que va a contratar más trabajadores? ¿Ustedes creen que va a contratar y hacer más instalaciones, etcétera? No, al revés, tendrá que apretarse el cinturón. Las empresas próximas al consumo tendrán que apretarse el cinturón y para seguir siendo rentables tendrán que liberar mano de obra, dejar de contratar o despedir trabajadores, porque tienen menos ventas, tienen que replegarse, contraerse, y liberan factores de producción, trabajadores y mano de obra. ¿A dónde van esos trabajadores y esa mano de obra? Precisamente son colocados, demandados por las etapas más alejadas del consumo, que son las que tienen beneficios en términos relativos más altos, y a donde redirigen sus esfuerzos inversores los empresarios. De hecho, todo el proceso de desarrollo económico, si algo caracteriza, es porque cada vez un porcentaje menor de trabajadores se dedica al consumo y un porcentaje mayor se dedica a las etapas más alejadas del consumo. En la India, donde no tienen equipo capital y recogen a mano con un arado romano, están todos muy próximos al consumo y son muy pobres. En Estados Unidos, en Suiza, en España, hay un porcentaje mucho mayor de gente dedicado a las etapas más alejadas del consumo. Por cierto, si yo soy empresario y decido desinvertir en consumo y en el Corte Inglés e invertir en ordenadores o en altos hornos o en telecomunicaciones, cuando invierto en ordenadores, altos hornos y telecomunicaciones, esas empresas alejadas del consumo demandan mano de obra. Más mano de obra y factores de producción para ampliar sus instalaciones. Porque están produciendo no para el hoy inmediato en el que baja el consumo, están produciendo para el consumo de dentro de 5 años. ¿De acuerdo? 4 o 3 o los que sean. Mi pregunta es, ¿se verán obligados a pagar salarios más altos, alquileres más altos, para atraer factores de producción? Esto es importante. La respuesta es que no, porque aunque demanden más, y eso es una fuerza para que los salarios suban, no es menos cierto que las empresas próximas al consumo liberan factores de producción, cuya oferta aumenta. Luego lo que hay es una reestructuración paulatina, poco a poco, sutil, pero consolidada y sostenible, donde el consumo cada vez pesa menos en términos relativos y cada vez son más en términos relativos los que trabajamos en las etapas alejadas del consumo. Y ese es el proceso sostenible, de consolidado, de desarrollo económico más sano que caracteriza el crecimiento económico de las economías más desarrolladas. Pero hay un segundo efecto del ahorro,
Y es que, a igualdad de circunstancias, si decidimos ahorrar más, es decir, ofertar más bienes presentes, ¿qué pasará con el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que llamábamos tipo de interés? Habrá que pagar una prima mucho más reducida, porque como se ofrecen tantos bienes presentes, porque ha disminuido la tasa de preferencia temporal, estamos dispuestos a renunciar al consumo por un incremento más reducido el día de mañana, por recibir un añadido incremental en forma de interés el día de mañana más bajo. Es decir, el aumento del ahorro hace que los tipos de interés se reduzcan. Y el tipo de interés es un precio que se utiliza para calcular el valor a precios de mercado de los bienes de capital. Vean la fórmula de matemáticas financieras. Yo les voy a dar una más sencilla. Supongan un bien de capital de duración muy larga, incluso indefinido, por ejemplo un piso. Un piso, ese es un bien de capital. Un piso que todos los años rente, pues imagínense que son 1.000 euros al mes. ¿Cuánto renta al año? 12.000 euros. ¿De acuerdo? Pues el valor actual de una renta de un periodo indefinido al tipo de interés I es igual a la renta partido por el tipo de interés. En nuestro ejemplo, 12.000 euros al año. Suponemos que el piso va a durar indefinidamente. En la práctica no, se desgaste, que hace frente a la amortización, etcétera. Y por eso la fórmula es más complicada, la tienen abajo. Vamos a suponer que el tipo de interés es el 10%. Si el tipo de interés es el 10%, el valor hoy de esa renta al 10% es 10 veces 120.000 euros. Es lo que valdría el piso. Ahora vamos a suponer que de pronto la gente decide ahorrar más y como consecuencia de eso los tipos de interés bajan a la mitad, al 5%. ¿Qué pasa con el valor del equipo capital? 12.000 partido por 0,05. Ha bajado del 10 al 5%. Resulta que 1 partido por 0,05 es 20 veces. 240.000 euros. Fíjese, el mismo bien de capital, la misma finca, parcela, piso, y salvando las distancias máquina, ordenador, conforme bajan los tipos de interés porque hay más ahorro, el valor de los bienes de capital se multiplica. De hecho, una reducción a la mitad del tipo de interés duplica el valor de mercado del piso. Luego, el segundo efecto está muy claro. El primero ya es obvio. Si se ahorra más, entran en barrena, se resienten los beneficios de las empresas próximas al consumo, son más altos las alejadas, y por eso los empresarios que lo que quieren es ganar, se van hacia las etapas más alejadas. Segundo lugar, el aumento del ahorro hace que los tipos de interés bajen y, por tanto, el valor de mercado de los bienes de capital más alejados del consumo se multiplica. Y esa es otra señal que indica a los empresarios, que aquí donde tenéis que dedicar vuestro esfuerzo es a hacer pisos, a producir ordenadores, bienes de capital, porque ahora su valor es mucho más alto porque el tipo ha caído. Y lo mismo que pasa con el precio de los bienes de capital, pasa con el precio de los títulos representativos de los bienes de capital en las bolsas de valores. Porque ¿qué es una acción? Es un título valor que representa una propiedad alícuota, una parte pequeña, uno entre 10 millones de la propiedad de una empresa. Si esa empresa está situada en una etapa alejada del consumo y los tipos de interés han bajado, el valor de la acción crece como la espuma. Y luego hay un tercer efecto esencial que se produce siempre que aumenta el ahorro, que es el llamado efecto Ricardo. Es el efecto que tiene el incremento del ahorro sobre los salarios reales. ¿Qué pasa si de pronto decidimos ahorrar más y por tanto consumir menos? ¿Qué pasa con el precio de los bienes de consumo? ¿Tienden a crecer o a bajar? A bajar, se quedan sin vender la cuarta parte de los bienes de consumo. Entonces el precio de los bienes de consumo cae porque demandamos menos consumo, porque hemos decidido ahorrar más. Y si nuestros salarios son los mismos y los bienes de consumo tienen un precio cada vez más reducido,
Es decir, si cobramos en términos nominales los mismos euros al mes y cada vez nos cuesta menos el pan, la comida, la alimentación, el vestido, la ocio, etcétera, ¿qué pasa con los salarios reales? Si ganamos lo mismo y lo que compramos cada vez cuesta menos. Que los salarios reales crecen. Es decir, el aumento del ahorro hace que los salarios reales crezcan. Y si los salarios reales crecen, es una señal esencial que les está diciendo a los empresarios en todas las etapas que tienen que, como está más encarecido, cuesta más contratar a un trabajador, la señal es que tienen que sustituir en el margen trabajadores por equipo capital. Ahora, en términos relativos, el trabajo es más caro porque se ahorra más y en términos reales es más caro porque los precios de los bienes de consumo caen. Por tanto, tengo que sustituir marginalmente un trabajador por equipo capital. Es decir, ¿iba a contratar 3 trabajadores? Pues no los contrato y lo que hago es comprar un ordenador y contratar uno solo. O despido a 4 y compro un tractor. Porque con un trabajador que tengo y el tractor hago lo que hacía antes con los 4. Y así sucesivamente. Entonces, visualicen ustedes, muchos trabajadores en el margen son despedidos. Pero, ¿quién produce el nuevo tractor? ¿El nuevo ordenador? ¿O el equipo de capital concreto que adquieren las empresas para sustituir a los trabajadores? Precisamente los trabajadores despedidos. Son los 3 efectos que hemos visto antes. La disparidad de beneficios. Deja de contratar o despide el Corte Inglés, pero demandan más trabajadores los altos hornos. ¿Quiénes? Los que estaban próximos al consumo. Pasan de un sector a otro, paulatinamente y poco a poco. Segundo efecto. El aumento del ahorro hace que el tipo de interés baje, es decir, el precio de los bienes de capital suba. Es una señal esencial. Tenemos que dedicarnos a producir pisos, instalaciones, fábricas, ordenadores. Y demandamos mano de obra, que precisamente la sueltan las empresas, sobre todo las próximas al consumo, entre otras cosas porque la mano de obra ahora es más cara. En términos reales los salarios suben al bajar el precio de los bienes y servicios de consumo como consecuencia del ahorro. 3 efectos microeconómicos en la misma dirección que indican a los empresarios lo que tienen que hacer. Y como resultado del cual cada vez la estructura productiva se hace más vertical, más capital intensiva. Miren esta estructura productiva, que leemos la última etapa, ¿a cuántos ascienden las ventas del consumo? A 75, porque ha aumentado el ahorro. Y vean, ¿cuántas etapas hay? En la estructura productiva originaria había 5 etapas, ahora hay 7, porque han surgido 2 etapas nuevas. Al tipo de interés más reducido, ¿cuál era el tipo de interés que había en la estructura productiva anterior? Recuerdan que era el 11, ¿no? Miren ahora a la derecha, ¿cuánto se ha reducido el tipo de interés? Al 1,7%, porque hay mucho más ahorro. Vamos a superponer, para que tengamos una idea visual clara, la estructura productiva antes del aumento del ahorro con la estructura productiva después del aumento del ahorro. En trazo grueso está la estructura productiva original con 100 unidades de consumo y 5 etapas. Y en trazo sombreado la que queda. Ven ustedes cómo al consumir menos en términos monetarios se ha retraído la etapa de consumo y las más próximas a él. Pero sin embargo ya en la 4ª etapa se amplía horizontalmente, la 5ª etapa también, y lo más importante, surgen 2 etapas nuevas que antes no existían, la 6ª y la 7ª, porque no eran rentables y estaban ahí en el proyecto imaginadas por los empresarios. Ahora, el tipo de interés tan bajo que es, esa etapa, que solo madurará en un producto dentro de 7 años, empieza a ser rentable y se inicia. Son 2 etapas más alejadas del consumo que antes no existían. Consecuencia, se ha achatado y se ha hecho más vertical la estructura productiva. El porcentaje que representa la renta neta que se consume es inferior. Antes eran 100 sobre 370, ahora es 75 sobre 370. La renta de cambio de manos es la misma, pero la que se dedica al consumo es mucho más reducida. En la India, y en un país muy pobre, de toda la renta que cambia de manos, la mayor parte es del consumo. En Suiza, en Estados Unidos, la mayor parte de la renta de cambio de manos es de las etapas
alejadas del consumo. Y por eso es mucho más rico, porque aunque se gaste hoy menos en consumo, porque ha aumentado el ahorro, con ese ahorro se han financiado proyectos de inversión más capital intensivos, más complejos, que duran un número de etapas mayor, que cuando maduren van a dar lugar a un incremento muy grande en los bienes de consumo y en la calidad de los mismos producidos. Van a llegar al mercado mucho más bienes de consumo de más calidad de aquí a 2, 3, 4, 5 años, con una demanda además monetaria que se ha reducido a 75. ¿Qué va a pasar con el precio unitario de los bienes de consumo? Si de aquí a 3, 4 años van a llegar muchos más y de más calidad, y la demanda se ha reducido a 75, si hay mucha más oferta y menos demanda, el precio unitario de bienes de consumo tendrá a bajar. Todos más o menos con la misma renta, unos precios cada vez más reducidos, nuestra riqueza y desarrollo económico cada vez mayor. Coches, lavadoras, televisores, ordenadores, ocio, etcétera. Comparen con la España de hace 40 años, o con la India, o con Haití, que recogen a mano, y por eso son tan pobres, porque carecen de bienes de capital, porque no han ahorrado. El secreto del desarrollo económico no es el consumo, sino el ahorro. Con lo cual, queridos alumnos, hemos solucionado teóricamente la llamada paradoja del ahorro. Los economistas keynesianos, los macroeconomistas, los que solo se fijan en el consumo, dicen que no hay nada peor en la economía que ahorrar. Porque dicen que si se ahorra, disminuye el consumo. Y como para ellos el consumo es la parte más importante del PIB, porque de un plumazo eliminan todas las etapas intermedias, piensan que lo que pasa en el consumo se traslada automáticamente a toda la economía. Carecen de la dimensión temporal del proceso productivo. Si cae el consumo y no vende el Corte Inglés, piensan que se arruina toda la economía. Gravísimo error. Si cae el consumo porque aumenta el ahorro, se perjudicará el Corte Inglés, pero acabamos de demostrar los 3 efectos por los cuales todas las etapas alejadas del consumo salen en términos relativos beneficiadas. Y es en esas etapas donde estamos la mayor parte de nosotros trabajando. Luego es falsa la paradoja del ahorro o la frugalidad, que dice, a nivel particular ahorrar es bueno, pero a nivel social no hay nada peor que el ahorro. Lo que tenemos que hacer es consumir. Gravísimo error. Lo que es bueno a nivel particular también es bueno a nivel social. Y lo hemos demostrado. Y los 3 efectos microeconómicos que hacen que el aumento del ahorro se materialice en una estructura productiva cada vez más larga, cada vez más productiva, que de manera sostenible permite el aumento del bienestar de todos. Bueno, venga, vamos a aceptar, keynesianos, que tenéis razón, que cuando las cosas van mal lo que hay que hacer es consumir más y ahorrar menos. Vamos a deshacer todo el argumento al revés. Supongamos que la economía se consume 75 unidades. Partimos de la estructura productiva última. Y que nos han convencido los políticos y los keynesianos, aumentamos nuestra preferencia temporal y en vez de consumir 75, decidimos consumir 100. Joder, eso es lo que hay que hacer, consumir, para que la economía vaya bien. Si se consumen 100, ¿qué creen ustedes que pasa con las ventas del Corte Inglés? Suben como la espuma. ¿Y con los beneficios del Corte Inglés? Suben como la espuma. Y entonces, primera señal de beneficios, ¿qué están diciendo los empresarios? No invirtáis en las etapas alejadas, altos hornos, diseño, ordenadores, y dedicaros a la venta inmediata del consumo, que es donde está la demanda. Pero si es que si aumenta el consumo, la gente ahorra menos. ¿Qué pasará con los tipos de interés? Que suben. Y si los tipos de interés suben, el valor hoy de todos los bienes de capital se reduce a una fracción. Y las acciones también. ¿Qué indica esto a los empresarios? No invirtáis en instalaciones, en empresas y en proyectos. Vais a perder porque está bajando de precio. Pero es que además, si aumenta el consumo, ¿qué pasa con el precio de los bienes de consumo? Sube, ¿no? A igualdad de salarios, ¿qué pasa con los salarios reales? Si cada vez lo que compramos nos cuesta más, que bajan los salarios reales. Y si bajan los salarios reales, ¿qué señales esto lleva a los empresarios? Debéis de sustituir equipo capital por trabajadores, igual que antes, pero al revés. No demandes el nuevo horno, el nuevo ordenador, el nuevo tractor, sino que procura hacer lo que hacías antes con más gente. Se resiente la demanda de lo que producen las etapas alejadas del consumo y aumenta la demanda de trabajo.
Consecuencia, una estructura productiva con menos etapas, más achatada. Y una estructura productiva con menos etapas es una estructura productiva más pobre, que dará lugar el día de mañana a menos bienes y servicios de consumo, que con una demanda monetaria más alta hará que los precios sean todavía más altos. Consecuencia, el Robinson Crusoe de la barra pasará a ser el Robinson Crusoe que cosechaba las moras a mano. En términos a lo mejor monetarios ganamos mucho, pero seremos muchísimo más pobres. El crecimiento del consumo empobrece, revierte todo el proceso que hemos visto de ahorro al revés y hace que la estructura productiva sea más próxima al consumo, con menos etapas de bienes de capital y produzca menos bienes y servicios y empobrezca a todos los ciudadanos. Es el caso de la economía en regresión. Muy bien, pues ya hemos analizado en términos de teoría económica qué efectos tiene un aumento del ahorro. Y ahora vamos a dar el siguiente paso. Vamos a la página 277, que es el apartado quizás más importante del libro. Efectos de la expansión crediticia bancaria no respaldada por un aumento del ahorro, la teoría austríaca o del crédito circulatorio del ciclo económico. Recuerden que en el capítulo 4 vimos cómo el sistema bancario con reserva fraccionaria era capaz de crear sustitutos monetarios, oferta monetaria en forma de depósitos que se inyectaban en el sistema económico como créditos o préstamos, sin que nadie previamente se hubiera visto obligado a ahorrar nada. Cuando se inicia un proceso de expansión crediticia por la banca, por tanto, se inyectan en el sistema económico préstamos y para que los empresarios los acepten, los bancos inician un proceso en el que reducen los tipos de interés temporalmente, cortejan a los empresarios, les invitan a que piquen y les pidan préstamos. Todos hemos sido testigos de ese proceso en los años anteriores. Nos perseguían los bancos para darnos créditos, Y de esta manera se inyecta en el sistema económico dinero. Recuerden que la masa monetaria solo estaba plasmada en efectivo en torno a la décima parte. Las otras 9 décimas partes eran simplemente asientos contables en los bancos, a través de ese proceso de préstamo a depósito. Pues bien, en un primer momento, la expansión crediticia artificial sin respaldo de ahorro genera un flujo de nuevos créditos que da lugar a unos efectos muy parecidos a los que acabamos de ver en el caso del ahorro. Es decir, con esa nueva capacidad de adquirir factores de producción a tipos de interés más reducidos y con condiciones de préstamos más laxas o fáciles, los empresarios se lanzan a invertir porque piensan que a esos tipos de interés más reducidos van a ser rentables proyectos que tenían en cartera y que hasta entonces no emprendían, por temor a que no fueran beneficiosos. Los empresarios, además, no saben cuando les dan un préstamo si tiene su origen en un aumento del ahorro genuino o si tiene su origen en una simple expansión crediticia artificial resultado del sistema bancario. En todo caso, esa reducción artificial de los intereses que induce la banca para que acepten los empresarios pedirles préstamos en el proceso de expansión crediticia da lugar a, al disminuir el interés, un aumento, aunque sea temporal, en el valor hoy de los bienes de capital. Y a que los empresarios piensen que deben acometer nuevos proyectos de inversión como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido, porque el proceso ahora tiene su origen en una simple expansión crediticia. Lo que se está produciendo cuando hay una expansión crediticia es claramente un gravísimo proceso de desajuste o descoordinación empresarial. Por un lado, los empresarios se lanzan a invertir masivamente en proyectos que van a madurar en un futuro más lejano, porque les están dando créditos fáciles a tipos de interés reducidos. Pero por otro lado, los agentes económicos, las familias, las economías domésticas, no
han decidido ahorrar más, siguen consumiendo a la misma tasa que antes. ¿Cómo es posible que los empresarios se lancen a invertir sin que aumente el ahorro? Porque temporalmente se les está financiando con nueva creación monetaria a través de un proceso de expansión crediticia. Y ese desajuste, esa descoordinación generalizada entre los que invierten, empresarios, y los que ahorran, que no quieren ahorrar y siguen consumiendo al mismo ritmo que antes, puede durar meses, incluso alargarse a lo mejor durante 2, 3, 4 años. Durante un periodo de tiempo, además, parece como si la estructura productiva pudiera alargarse y hacerse más capital intensiva sin necesidad de ahorrar. Miren este gráfico, cómo en él el consumo sigue siendo 100 unidades monetarias. Nadie ha decidido ahorrar nada. Y sin embargo han aparecido unas etapas nuevas, la sexta y la séptima. ¿Qué pasa con el tipo de interés? Miren a la derecha, ¿cuánto es el tipo de interés? 4,1. Los bancos han reducido el tipo de interés del 11 al 4,1, precisamente para poder colocar los préstamos de nueva creación. ¿Cómo es posible que aparezcan dos etapas nuevas y el ensanchamiento de las etapas tercera, cuarta, quinta, justo hasta antes del consumo? Pues bien, el agregado monetario de toda esa parte sombreada corresponde a la nueva creación de depósitos por parte de la banca. No ha habido ningún ahorro, los agentes económicos no han decidido ahorrar más, no quieren posponer su consumo. Sin embargo, han emprendido nuevos proyectos de inversión y han ensanchado los más intensivos en capital, los más alejados del consumo, simplemente con dinero de nueva creación en forma de depósitos a través de ese simple asiento contable. ¿Va a ser sostenible tal cosa? Queridos alumnos, no escapará a la intuición de ustedes de que tal situación es insostenible. En términos reales seguimos consumiendo y no queremos ahorrar, pero los empresarios se lanzan con un optimismo tremendo a invertir, porque les dan préstamos fáciles a bajos tipos de interés. Es que no se puede sacar de donde no hay. Tarde o temprano el mercado, que es muy eficiente en términos dinámicos, de forma espontánea, produce 6 efectos microeconómicos que darán al traste con todo el proceso y que vamos a estudiar a partir de ahora. ¿Cuáles son los 6 efectos microeconómicos que de forma espontánea e ineludible se ponen en proceso en el mercado y dan al traste con esta euforia o etapa de expansión artificial del crédito iniciada por la banca con reserva fraccionaria? Primer efecto, subida en el precio de los factores de producción. Ustedes acordarán que en el caso del ahorro he hecho antes una salvedad, he dicho que cuando aumentaba el ahorro los beneficios de las empresas más alejadas del consumo eran relativamente más altos y que interesaba invertir ahí y que esas empresas demandaban mano de obra. He preguntado, ¿subirá el precio de la mano de obra? Y la respuesta era que no, porque quedaba liberado de las etapas del consumo. Como ahora no queda liberado de las etapas del consumo, porque la gente sigue consumiendo al mismo ritmo que antes, solo es posible atraer factores de producción hacia las etapas más alejadas del consumo si se paga más por los factores de producción, por la mano de obra y los recursos de la naturaleza. Entonces, el primer efecto que se nota en el mercado es que empieza a crecer y a crecer y a crecer los salarios y el precio de los otros factores originarios de producción, los recursos naturales, materias primas, y se pone por las nubes. ¿Qué pasó justo antes de la crisis financiera con el precio de las materias primas? ¿Qué pasó con el precio del cobre hace 1 año y medio? ¿O del petróleo? ¿A cómo se puso? Por las nubes. Primer efecto. No se liberan recursos y hay mucha más demanda monetaria de ellos. Ya a este precio tan alto de los factores de producción es un primer aviso a los empresarios, porque ellos hicieron sus estudios, sus proyectos empresariales pensando un coste, que ahora resulta que es mucho más alto del que pensaban. Sin embargo, está en la euforia y la borrachera de la burbuja, que este primer toque de atención no es suficiente para paralizar los procesos iniciados. Y entonces, temporalmente, en el proceso, se produce un segundo efecto.
y es que posteriormente se produce un importante aumento en el precio de los bienes de consumo. ¿Por qué? Porque el dinero de nueva creación en forma de créditos se inyecta en el sistema. Se presta a los empresarios y los empresarios demandan mano de obra, compran equipos, etc. En una segunda, tercera, cuarta etapa llega al bolsillo de los consumidores. Y los consumidores, como siguen consumiendo al mismo ritmo que antes y ahora tienen mucho más disponibilidades monetarias, ¿qué pasa con el precio de los bienes y servicios de consumo? Como el consumo no se reduce y tenemos mucho más dinero, el precio de los bienes y servicios de consumo tiende a subir. ¿Qué es lo que experimentamos hace justo 1 año y medio, 2 años con el IPC? Que empezó a dispararse, a subir el precio de los bienes de consumo en Europa, España, Estados Unidos, etcétera. Primero porque hay un aumento en la renta monetaria de los factores originarios de producción. Segundo, además, porque cuando los empresarios demandan factores de producción para proyectos que van a madurar en un futuro más lejano, se produce una ralentización en la llegada inmediata de bienes de consumo. ¿Qué pasaba en la etapa de la euforia? No había posibilidad de conseguir ni siquiera una mesa en un restaurante. Había que reservar, había tortas para entrar en una discoteca, para todos los bienes de consumo. Se había ralentizado la llegada de ellos porque muchos factores se habían llevado a etapas más alejadas y además había mucha demanda monetaria. Era la época de la euforia, los precios desbocados, etcétera. Además, la subida de los precios de los bienes de consumo produce un efecto de aparente bonanza empresarial. Parece que cualquier cosa puede venderse al precio que sea. Hay un crecimiento artificial de los beneficios. Y esto hace, joder, pues qué millonario soy, que mucha gente aumente todavía más el consumo. Pues me voy a un crucero en el Caribe o a Cancún, etcétera. Consumo a su vez de capital en la etapa de la euforia. Pero hay un tercer efecto. Cuando llega el dinero al bolsillo de los consumidores y estos siguen consumiendo al mismo ritmo que antes, el precio de los bienes y servicios de consumo sube como la espuma. ¿Qué pasa con los beneficios empresariales del Corte Inglés y de las etapas próximas al consumo? Que suben como la espuma. ¿Y eso qué señales está indicando los empresarios? Que donde se gana el dinero es próximo al consumo, no en las etapas alejadas de él, donde precisamente hace pocos meses te has empeñado con préstamos que te ha dado la banca bajo tipos de interés y has iniciado procesos de inversión. Me cachis en la mar, que me he metido en un préstamo de 4 millones o de 40 o de 400 millones de euros para este proyecto de inversión en casas y resulta que ahora donde se gana dinero es en el consumo, en el Corte Inglés y las casas no las quiere nadie. ¡Qué error! Pero es que además, cuarto efecto, el efecto Ricardo pero al revés. Como el precio de los bienes de consumo crece como la espuma porque nadie ha decidido ahorrar y todo el mundo tiene más dinero que ha recibido en tercera o cuarta etapa de los préstamos de nueva creación, como los precios de bienes y servicios de consumo crecen como la espuma, a igualdad de salarios, los salarios reales bajan. Y si los salarios reales bajan, ¿qué hacen los empresarios? Dejan de demandar el tractor, el ordenador, el alto horno, que es justo a donde habían llevado los nuevos préstamos, para contratar más manos de obra. Necesitamos más shifts, en inglés, en español se dice turnos, forzar la máquina con más turnos. Inmigrantes que vengan del norte de África, de Hispanoamérica, de donde sea, más mano de obra y no equipo capital. Y esto ya es casi el acabose para los empresarios que han emprendido los proyectos de inversión en las etapas más alejadas del consumo. Pero es que hay un quinto efecto que da la puntilla a todo. Una vez que ya se ha inyectado el nuevo dinero en forma de préstamos, los tipos de interés vuelven a su ser anterior, es decir, vuelven a subir. Incluso a un nivel más alto que antes, porque ya saben que el tipo de interés bruto de mercado tenía 3 componentes. La tasa natural de preferencia temporal, la prima de riesgo y la prima por inflación o deflación esperada. Si los precios tienden a subir, el tipo de interés añade más prima por inflación esperada, es decir, por pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Y si los tipos de interés suben, queridos alumnos, ¿qué pasa con el valor hoy de todos los bienes de capital a los que dedicaron los préstamos los empresarios con tanta ilusión? ¿Qué pasa? Y se reduce a la mitad.
¿Qué pasa con el precio de todos los pisos que se han construido por error? Que ahora están cayendo. Una vez que se han colocado los nuevos préstamos, el tipo de interés que se redujo al 4% ahora vuelve al 11, al 12 o al 13%. Muchos empresarios desesperados no querrán asumir la realidad dura de que han cometido un error gravísimo y se empeñarán en terminar sus pisos y en culminar sus proyectos de inversión. Y habrá una especie como de lucha por conseguir préstamos de los bancos, lo que hará que todavía los tipos de interés sean más altos. Pero en última instancia, el sexto efecto, que es una combinación de todos los anteriores, finalmente, de manera ineludible, aparecerán tremendas pérdidas contables en las etapas relativamente más alejadas del consumo. Queridos alumnos, en ese momento es cuando viene primero la crisis financiera y luego la recesión económica. Los préstamos los concedieron los bancos y el valor de los préstamos está en el activo de los bancos. Ahora el mercado descubre que esos proyectos de inversión en su inmensa mayoría se acometieron por error, porque no son viables, no producen beneficios. Por tanto, el valor del activo de los bancos se reduce a una fracción del que tenían. Mientras que el pasivo de los bancos, que son los depósitos que crearon, son los mismos. De la noche a la mañana se descubre que todo el sistema bancario es insolvente, está en quiebra. Esa fue la crisis financiera. Y fíjense ustedes cómo encaja perfectamente la evolución de los acontecimientos con lo que estamos explicando en términos teóricos. Y a la desesperada hubo que salvar los bancos. Un plan de 700.000 millones de dólares en Estados Unidos para comprar activos tóxicos, es decir, que no valían nada, hipotecas subprime, préstamos a proyectos de inversión no rentables, etcétera. O simplemente, como se hizo en Irlanda, Portugal o Grecia, garantía de todos los depósitos, porque la gente, si iba por su dinero, no estaba ahí, se hundía el sistema monetario y volvíamos a la época de las cavernas. E inicio de la recesión económica. El mercado al final pone de manifiesto que se han cometido graves errores empresariales y pone de manifiesto la necesidad imperiosa de reconvertirlos. ¿Esto qué significa? 1. Paralizar a aquellos que no son rentables. 2. Liquidarlos, como todos los proyectos de inversión erróneamente emprendidos. 3. Salvar de la quema lo que se pueda. 4. Retirar factores de producción y mano de obra desde las etapas alejadas del consumo a donde se les llevó por error por los préstamos sin respaldo de ahorro real hacia etapas más próximas al consumo, que es donde los consumidores, los agentes económicos quieren que estén. Es preciso un reajuste masivo de la estructura productiva y ese proceso de reajuste es precisamente en el que estamos ahora. En eso consiste precisamente la recesión o la depresión económica. Fíjense, se ha llegado a la recesión por falta de recursos reales ahorrados que hubieran permitido culminar los proyectos de inversión. O expresado de otra forma, se ha llegado a la crisis por exceso de consumo, por escasez de ahorro, respecto del estilo de producción que se ha emprendido, que suponía un ahorro mucho mayor disponible cuando tal cosa no existía. Todo se financió con la burbuja especulativa y artificial de la expansión crediticia. Algunos dicen, la crisis ha llegado porque se ha invertido en exceso. No es correcto. Al final solo podemos invertir lo que ahorramos. La crisis llega porque se ha invertido malamente. Los escasos recursos ahorrados por la sociedad se han invertido como si se hubiera ahorrado mucho más. ¿Ustedes se acuerdan cuando pusimos el ejemplo de Robinson Crusoe y dijimos que era esencial que fuera capaz de coordinar bien el presente con el futuro? Dijimos, ¿qué pasa si se equivoca en el cálculo y con su cestillo de 5 días de moras ahorrados pretende construir un alto horno? Todo el mundo decía, ¡qué locura! Después de 5 días no ha hecho nada más que los cimientos y termina con las manos ensangrentadas y vuelve otra vez a ser Robinson Crusoe pobre, incluso más pobre que antes, cosechando a mano y con las manos ensangrentadas. Pues lo mismo, salvando las distancias, sucede ahora en una economía avanzada impactada por la expansión crediticia. Hemos invertido malamente los escasos recursos reales de la sociedad en bienes que la gente no quiere. Por tanto, somos más pobres. Se han hecho 1 millón de pisos que no quiere nadie. Y se hicieron porque redujeron los tipos de interés en los bancos a 0, incluso negativos en términos reales. Y ya están ahí y no se pueden reconvertir. Nos tenemos que comer con patatas ese hierro, esos ladrillos, etcétera, esos trabajadores que debían de haberse dedicado a líneas
rentables se han dedicado a hacer algo que no es rentable. Hay un proceso generalizado de mala inversión, en el que los empresarios han caído engañados por la expansión crediticia de la banca con reserva fraccionaria. Miren, el ahorro de la sociedad puede invertirse bien o mal. Una economía de mercado libre, sin expansiones crediticias, sin privilegios, etcétera, tiende a invertirse bien. Pero si se distorsionan las señales esenciales que guían a los empresarios, durante periodos muy largos de tiempo puede invertirse mal. Y eso tarde o temprano el mercado, que es ineficiente, lo detecta, lo descubre y lo sanea en forma primero de una crisis financiera y luego de una recesión económica. Hay dos ejemplos que son muy ilustrativos que ponen Hayek y Mises. Mises dice que la situación actual es muy semejante al que incurriría un constructor que, equivocándose en cuanto a la cuantía de los materiales a su disposición, los agotase completamente en la construcción de los cimientos, viéndose forzado a dejar inacabado el inmueble. El ejemplo de Hayek habla de los imaginarios habitantes de una isla perdida que, habiendo emprendido la construcción de una enorme máquina capaz de cubrir completamente las necesidades de la población, hubiesen agotado todos sus ahorros y capital antes de terminarla y no tuviera más remedio que abandonar temporalmente su construcción. Pues eso mismo es lo que sucede en términos reales en una economía distorsionada por la expansión crediticia. Al final, ¿qué tenemos cuando se producen los efectos? Una economía mucho más achatada. Después de la crisis, tenemos una estructura productiva en la que, como se ha inyectado más dinero y la proporción que se dedica al consumo es la misma, se consume en términos monetarios mucho más, se consume 132, pero solo hay 5 etapas, no las 7. ¿Y qué pasa con todo lo que había antes en la etapa 6, 7 y lo ensanchado? Todo eso ha desaparecido, porque no es rentable. Y la gente al paro, los 5 millones de parados, porque están, como si dijéramos, camino de reconducirse o reconvertirse hacia las etapas rentables. Por eso es tan importante que haya un mercado laboral muy ágil, muy flexible, muy libre, para que el reajuste, una vez cometido el error, que es ineludible, sea lo más rápido y lo menos doloroso posible. The place you should study isn't the bust, it's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The boom gets started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds, but it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real, consumption's up too, and the grasping for resources reveals there's too few. So the boom turns to bust as the interest rates rise, where the cost of production price signals relies. The boom was a binge, that's a matter of fact. Now it's devalued capital that makes up the slack. Whether it's the late 20s or 2005, booming bad investments seems like they'd thrive. You must save to invest, don't use the printing press, or a bust will surely follow, an economy depressed. The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. They've been going back and forth for a century.